¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Esto es ahora nuestra tertulia especial en Canal 7 Televalencia. Es el momento de reflexionar y de analizar la actualidad que nos deja muchos titulares ya esta semana. Hoy vamos a reflexionar sobre política municipal. Hemos invitado a 3 alcaldes de diferentes colores políticos y a un analista y colaborador de esta casa que sabe también mucho de política municipal. Les presento, está esta noche con nosotros el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Silvia. Y bienvenido. Muchas gracias. Mucho que analizar. Tenemos ya balance de los 100 días también de la Diputación y algún titular polémico. A ver qué piensa también al respecto, alcalde de Paterna. Lo valoraremos. Buenas noches y bienvenido. También es alcalde, nos visita por primera vez esta noche de Burjasot, una población de 38.000 habitantes. Rafa García. Buenas noches. Buenas noches, Silvia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantados aquí de acompañaros. Mucho que reflexionar también, bienvenido. También, sin duda. El tercer alcalde representa a la Pobla de Vallbona, es de Compromís, Josep Vicent García. ¿Qué tal? Buenas noches. Molt bé, bona nit, Sílvia. ¿Cómo van las cosas por la Pobla? Pues prou bé, has començant, però amb moltes ganes i molt bé. Venga, pues bienvenido también. Y analista, fue alcalde durante muchos años de Paiporta, diputado también provincial, mucho que reflexionar también con él porque tiene el punto de conocimiento de política municipal. Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y bienvenido. Gracias. Comenzamos un poco por lo que decíamos, 100 días de gobierno del nuevo presidente de la Diputación y nos sorprendía a Jorge Rodríguez con un titular que ha vuelto a levantar polémica. ¿Sirven o no para algo las diputaciones? Jorge Rodríguez desoye a Pedro Sánchez, era alguno de los titulares que leíamos en prensa, y dice: las diputaciones han de desaparecer. ¿Qué piensan al respecto nuestros invitados? Alcalde de Paterna. Pues bien, yo siempre he mantenido que más que se elimine, lo importante es que esta administración sea más eficiente. Sí que es cierto que ahora con el presidente socialista, con Jorge Rodríguez, nos hemos dado cuenta que la Diputación puede dejar de ser un chiringuito, por decirlo de una manera clara, y directamente lo que ha hecho el presidente es dejar a los ayuntamientos que sean ellos mismos los que gestionen los recursos, que eso es lo importante. Antes, con la Diputación de Rus, te tenías que acoger a comprar calderas, a instalar LEDs, y de esta manera lo que está haciendo el presidente es dejar de un lado a los bancos, no pagar a los bancos y darle directamente el dinero a las personas, en este caso a los municipios. Por lo tanto, entendemos que es un nuevo concepto de diputación, pero son necesarias las diputaciones entonces. Sí, yo siempre he mantenido que para un pueblo como Paterna, que es muy grande, y evidentemente ahora con la inyección que hemos tenido de 2,4 millones de euros para hacer en obras, es importantísimo, pero es aún más importante para los pueblos pequeños, porque siempre hemos dicho que la Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos, y nosotros lo que decimos es que sea mucho más eficiente, y se llame Diputación o se llame Consellería de Municipios, pues la verdad es que a mí personalmente me da igual, pero lo importante es que sea eficiente. Alcalde de Burjasot, ¿comparte la misma opinión que su homólogo? Bueno, sobre esto, para gustos colores, ¿no? Al final, en definitiva, hay excesivas administraciones ¿sí? Que gestionan muchas cosas que son muy similares, y al final quizá nosotros que estamos en la lógica política podemos entenderlo, pero al ciudadano le cuesta más de entender. Definitiva, la labor que viene desempeñando la Diputación podría estar integrada en cualquier consellería. Desde ese punto de vista, por tanto, sí cabría replantearse la función de las diputaciones. Ahora, para eso, desde luego, es evidente que tiene que cambiar la legislación. No podemos plantearnos aquí, oye, que mañana ya no estén las diputaciones. No, la legislación, lógicamente, debería cambiar. En estos momentos están reconocidas y, por tanto, juegan un papel, en estos momentos, determinante. ¿Sobrarían las diputaciones? Pues desde el punto de vista de una mejor gestión podría plantearse perfectamente. Yo no descartaría el que se integrase las tareas que viene desempeñando la Diputación en alguna consellería y, por tanto, desde allí se gestionase, se administrase lo que viene gestionando en estos momentos la Diputación. Desde ese punto de vista, ya digo, pero lógicamente previamente habría que hacer un debate sobre ese cambio de legislación que permitiese que suprimir las
las diputaciones que en estos momentos están reconocidas. Gran conocedor de la Diputación, señor Ibor, ¿qué piensa al respecto de las declaraciones que hacía Jorge Rodríguez y un poco la postura de los dos Bueno, alcaldes? pues llama la atención que, hombre, que desde dentro de la Diputación precisamente se quiera acabar con la Diputación. Yo creo que es cuestión de gestión. Yo creo que lo que no es permisible en un estado administrativo o en digamos, un estadio administrativo normal es que haya duplicidad de competencias, no tiene ningún sentido. Pero dejando aparte la gestión, que depende de cada equipo de gobierno, yo creo que la Diputación es algo hoy por hoy imprescindible para que haya armonización entre los municipios. La Diputación, por concepto, es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Y nunca mejor dicho, sobre todo respecto a los ayuntamientos más pequeños, que a lo mejor no tienen ni secretario ni interventor, ese servicio lo presta la Diputación. Y luego aparte están los planes de cooperación, los planes de redistribución de la riqueza entre todos los municipios. Yo creo que es fundamental. Ahora bien, la gestión es básica. A mí se ha criticado determinados proyectos, pero yo recuerdo que la pasada legislatura hubo proyectos, por ejemplo, de pago a proveedores cuando los proveedores tardaban meses en cobrar a los ayuntamientos, se inyectó dinero y cada ayuntamiento pagó al proveedor que quiso dentro de unas normas. Yo creo que armonizar es importante. Creo que no ganamos nada si lo que hace la Diputación lo pasa a hacer una dirección general de cualquier consellería, más bien se pierde proximidad y no se gana en efectividad. Josep Vicent, nos falta conocer su postura al respecto. De hecho, Compromís, en su programa electoral, apostaba por la supresión de las diputaciones, ¿no es cierto? Sí, així se'n comenten dos aspectes que són importants per als dos alcaldes. Un és la eficiència en la gestió i l'altre és que el marc jurídic i legislatiu actual és el que és i convindria un debat en profunditat del model territorial al que hauríem anar. A partir d'ahí, si poguérem fer un debat sossegat en el qui realment està més pròxim a Ciutadans, realment més pròxim a Ciutadans són les alcaldies, els regidors i els ajuntaments. El model de financiació que tenim dels ajuntaments mateixa és totalment desproporcionat a la baixa, o sigui, estem infrafinançats en relació a les autonomies i en relació a l'Estat. Se hauria d'anar a un equilibri en el qual les tres administracions administraren un percentatge de tot el pressupost que se gasta en les administracions públiques a parts més o menys igual, i avui en dia els ajuntaments administren un 16 o un 17% del pressupost i haurien d'estar en un 25 o un 30%, igual que les autonomies, igual que l'Estat. Això n'hi hauria que anar a un debat i sossegadament, sense grans soflames i partidisme, posicionament que no siga raonat, fer una cosa que fora més pròxima. Supresión sí, pero con consenso y a largo plazo, no no es de pot inmediato. fer perquè siga la idea d'un partit o d'un president o d'un diputat o d'un alcalde. Ha de ser consensuat en el territori, en la gent, i pense que les comarques sí que poden estar més properes als ajuntaments que una diputació. La diputació té la mateixa distància que una conselleria. Lo que sí que es cierto es que llama la atención ese titular, ¿no? No sé, los alcaldes socialistas de Jorge Rodríguez, ¿no? Como presidente le dan la diputación que digan tienen que desaparecer. ¿Es algo contradictorio o quizás fue el titular y no se analizó bien el contenido? Bueno, quizás pues, hay veces que se pueden sacar frases de contexto, pero sí que es cierto que nunca se ha escondido Jorge Rodríguez y ha dicho que la idea, y marcando ese objetivo de la eficiencia, al final es darle el protagonismo a los municipios directamente, ¿no? Entonces, evidentemente, como decía Rafa García, dentro de este marco legal, de repente no podemos coger y cerrar la Diputación, pero evidentemente se tiene que seguir gestionando. Sí que es cierto que se ha dado un vuelco, yo creo que más que evidente, priorizando a las personas frente a otros intereses, y lo importante, sobre todo, es que esa gestión se haga bien. Y por lo tanto, yo creo que en estos 100 días de Jorge Rodríguez está más que claro que el cambio que ha habido. Y evidentemente yo creo que todos los municipios estamos muy contentos de haber recibido estas ayudas que evidentemente van a inyectar, no solo van a movilizar y van a dinamizar nuestros municipios, sino que, muy importante, creación de empleo, mantenimiento o creación de empleo, estamos hablando de cerca de 2.500 personas. Habla el alcalde de Paterna de ese plan de la Diputación del que conoceremos más en detalle. Por cerrar, el tema de sí o no a la permanencia de las diputaciones, lo que está claro, y yo creo que todos los alcaldes que han pasado por estas tertulias reconocen que algo de obsoleta sí que está la institución
y que hay que modernizarla. En este sentido, ¿estamos de acuerdo, señor Ibor? Bueno, hay que modernizarla, pero en los mismos términos que hay que modificar la propia Generalitat Valenciana. Es decir, hay que reducir hay que reducir burocracia. Por ejemplo, la administración electrónica en la Diputación se avanzó muchísimo la pasada legislatura para que desaparecieran las tramitaciones a través de papel, muy por delante de, por ejemplo, la Generalitat Valenciana. ¿Por qué? Bueno, pues es una administración mucho más reducida, con lo cual todo es más fácil y es más ágil. Es decir, obsoleta, bueno, pues depende. Es una institución que tiene muchísimo tiempo detrás, mucha historia. Eso no quiere decir que sea obsoleta. El cuerpo de funcionarios de la Diputación tiene una preparación extraordinaria. Yo creo que por encima de otros cuerpos funcionariales de alguna consellería, porque cualquier departamento, en cooperación municipal, en central de compras, en cualquiera que se vea, pues hay unos funcionarios preparadísimos. Eso no es obsoleto. Entonces, ¿por qué tenemos que poner un estereotipo, es decir, la Diputación es obsoleta, hay que acabar con la Diputación porque es como el Senado que no sirve para nada? Bueno, pues no se puede poner todo en el mismo saco. Yo creo que una administración más pequeña, no llega a 4.000 funcionarios, es mucho más ágil que una administración más grande. Creo que modernizando las estructuras y cambiando la gestión, que es algo que yo siempre he defendido, yo siempre he dicho que tiene que tenderse a que desaparezcan las empresas públicas satélites de la Diputación, todas, porque no tiene sentido que estén saneadas aunque funcionen. Eso lo puede hacer la propia Diputación y, sobre todo, sin solapar competencias con otras administraciones por arriba y por abajo. Yo creo que la Diputación es perfectamente viable. Modernizarla, claro, pero como toda la administración. Rafa, ¿algo que apuntar más sobre este tema? Bueno, básicamente yo creo que para introducir en el debate este asunto, lo introduce alguien que ha sido alcalde, que es alcalde actualmente, y eso, de Ontinyent. De Ontinyent, que le da una visión también. Efectivamente, le da quizá la visión que tenemos nosotros al respecto de esa institución. Yo creo que Jorge Rodríguez es perfectamente conocedor de cuál es el marco legislativo y, por tanto, yo creo que lo que apunta es un planteamiento para debate. Una propuesta para debate, y el hecho de que la Diputación en sí, bueno, pues podría no existir y podrían funcionar las cosas de igual manera, ¿no? Al margen de que se aproxima, de que haya un cuerpo técnico, pues la misma proximidad creo que puede haber en una consellería, ¿no? Yo creo que el debate es mucho más profundo. El debate de si efectivamente son necesarias las diputaciones o no es un debate en profundidad, con tranquilidad, y que se debe ir haciendo a lo largo del tiempo. Ya se ha lanzado un poco al escenario político este asunto. Desde luego la trascendencia a la ciudadanía en este caso pues no será muy elevada, pero sí al debate político, sin ninguna duda, en todas las formaciones políticas esto va a empezar a debatirse y habrá que tomar desde luego decisiones y posicionamientos. En ese sentido. Se han cumplido 100 días de gobierno de Jorge Rodríguez. Queremos también hacer balance con nuestros alcaldes y con nuestro analista, exalcalde de Paiporta en este caso. Alcalde de la Pobla de Vallbona, ¿cuál es el balance que realiza también desde la visión de Compromís, socio de gobierno en este caso, de la Diputación? Com bé han dit, este primer pla d'inversions ha suposat una injecció que damunt hem sabut com es repartia a parts iguals per habitants, que no era com s'havia fet habitualment. Això li dona una visió al ciutadà també de que les administracions públiques realment estan al seu servei, no al servei dels interessos de qui té més afinitat o no, més simpatia en el càrrec que pren la decisió finalment. Són pocs dies. El que se traga este tema de l'existència o no reforma de la Diputació mostra la valentia a afrontar els problemes que avui en dia tenim, i jo entenc que serà un debat per a llarg, però que engranen el resto de debats de financiació i de model territorial que són molt importants, com el model de financiació que tenim en la Generalitat, que estem totalment asfixiats i que hem d'abordar en algun moment, i els ciutadans aprecien molt que parlem en claritat i que estiguem per a resoldre els seus problemes. Per tant, la multiplicació d'administracions no s'entén. Bueno. Plan de la Diputación por porcentaje de habitantes de cada municipio. Por ejemplo, la Paterna, ¿cuánto presupuesto? Pues 2,4 millones. Caray, sí, importante cantidad. Sí, sí. En Burchasot, 1.350.000. 1.000.000 y... 815.000. Caray, tenemos cantidad. Reporta sobre los 900.000. 900.000. ¿Esto está bien, este reparto? ¿Cómo se ve, Vicente Ibor? Bueno, el reparto se ha hecho como siempre por número de habitantes, es decir, es proporcional, como debe ser, al número de habitantes de cada población, pero es que eso es una norma habitual que se venía haciendo siempre, y además sin ver el color político, evidentemente, los habitantes son los habitantes. Yo creo que el plan ha pecado de
precipitación. Sí. El plan de la Diputación se ha podido hacer porque había un remanente muy importante positivo de tesorería en la Diputación, fruto de la gestión anterior, que se puede criticar otras cosas, pero en cuestiones económicas nunca lo ha criticado la oposición porque los números salían Estaba muy bien, saneada en muy ese sentido. saneada, con lo cual lo que se ha hecho ha sido repartir. ¿Qué es lo que nosotros criticamos? Pues criticamos básicamente que ese reparto se ha hecho tan rápido, tan improvisado y tan tasadas las cuestiones en las que se puede invertir ese dinero, que en la mayoría de los ayuntamientos, y desde luego en el de Paiporta, no se ha contado para nada con la oposición. Es decir, tienen que estar licitados antes del día 10 de diciembre, ha habido que presentar los proyectos en un plazo de días desde que se aprobó el plan, con lo cual los técnicos han tenido que trabajar a marchas forzadas para ver dónde nos gastamos, en nuestro caso 900.000 euros, donde sea, porque si no los gastas los pierdes, y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que no hubiera sido malo dar un poco más de transparencia a estas inversiones, contando con la oposición, que la oposición en cada pueblo tiene que decir cosas y tiene que aportar, sobre todo ahora que prácticamente en muchos lugares la oposición ha tenido responsabilidades de gobierno y la mayoría somos oposición constructiva. Yo entiendo que se debía haber hecho de una forma muchísimo más sosegada. Bueno, abrimos fuego. Puedan intervenir ustedes cuando lo consideren. A ver, alcalde, ¿rápido e improvisado? No. Lógicamente voy a discrepar absolutamente en todo. O sea, esto era muy sencillo. 70 y tantos millones de euros que había que o servir para amortizar deuda o gastarlos. Por tanto, la situación recién entra al gobierno, había que tomar una decisión. Y la decisión ha sido la decisión, bajo mi punto de vista, más acertada que se ha podido adoptar. Y voy a ser muy breve. A nosotros, cambiar luces de LED por obligación, acogerse a un plan de luces de LED por obligación, bueno, pues como aquel. Coger campo de césped artificial porque hay, bueno, pues coger calderas, y cada plan que ha ido sacando hasta ahora la anterior administración en la Diputación ha sido así. Medidas directas. Oiga, quien de verdad tiene conocimiento de las necesidades que tiene el municipio es el propio municipio. Eso no se había producido hasta ahora, por tanto nosotros, ya digo, absolutamente satisfechos con un plan que en definitiva al final sí sirve para los municipios y de hecho esas inversiones que a Burjasot van a representar 1.350.000 euros van a servir para hacer determinadas inversiones que eran necesarias para el pueblo y no acogernos a determinados planes. Desde este punto de vista, desde luego, absolutamente satisfechos. Si luego hay más tiempo, pues comentaremos claro en qué destinamos. ¿Rápido, improvisado para Paterna, para el alcalde? En absoluto. Simplemente decir, y además, como bien decía Rafa García, cuando el equipo de gobierno actual de la Diputación entra, se encuentra entre que tiene que amortizar deuda, pero que además si amortiza deuda se hace el análisis de que entre amortizar deuda o seguir pagando con los intereses en los que estamos se iban a quedar absolutamente igual. Y entonces se decide que, pues como bien decía también Rafa García, en vez de encorsetar unos planes en el que tienes que decidir si comprar calderas entre 3 o 4 proveedores, que te decía de la Diputación, lo que está diciendo es, ayuntamientos, aquí tienen el dinero que les toca por habitante, y hagan ustedes lo que destínenlo a lo que... Sí, pero esto era así, de calderas, de polideportivos. Es que claro, se está tergiversando. Yo he estado en Diputación 4 años y había planes así, por ejemplo. Había ¿De césped artificial? Bueno, había planes de todo tipo, es decir, había planes de eficiencia energética en edificios, iluminación LED, había planes concretos y determinados. Otros planes que eran... Sí, claro. Sí, había unos que ahora no se va a hacer seguramente. Luego había otros que se puede criticar, yo acepto la crítica. Luego había otros que, por ejemplo, eran para reducir deuda y había otros de todo tipo de planes genéricos para que los ayuntamientos también gastaran. Pero, por ejemplo, el actual equipo de la Diputación ha acabado con un plan que era específico, pero era un plan para dotar a los edificios públicos de desfibriladores. Con unas condiciones extraordinarias, pues se habían conseguido... Bueno, pues ese plan se ha suprimido por la actual Diputación. Es decir, ¿es malo que los edificios públicos tengan desfibriladores? El ayuntamiento se puede acoger o no, pero yo creo que hay convenios internacionales que además recomiendan que se haga. Pues hay cosas que estaban bien. En este caso, yo lo que estoy diciendo es que lo que no se puede hacer es con tanta premura. Yo sé que depende de una legislación estatal que lo que pretende es digamos, disminuir el déficit, y en el caso de la Diputación de Valencia hay una deuda importante, pero muy controlada y sobre todo negociada a unos intereses ridículos que rozan el 0%, y yo desde luego creo que es razonable gastar ese dinero y no pagar deuda. Pero dicho eso... A ver, contesta Sagredo por alusiones de que estaba con el... No ha dado tiempo a reflexionar. Claro, pero el problema era o priorizamos
pagar a los bancos, que además no beneficiaba a la Diputación, porque el tipo de interés que teníamos al final no salía ganando la Diputación, o le dejábamos a los municipios que decidieran dónde tenían que invertir. Es que evidentemente, tasado, al no final, pueden ¿qué hay hacerlo en tasado? Lo que hay tasado es que tienen que ser inversiones financieramente sostenibles, pero bueno, por todos los planes que tenemos todos. Al final lo que se ha hecho es, en nuestro caso, y entiendo que en el de todos, es hablar con los técnicos y decir, a ver, saquemos los proyectos que tenemos en los cajones, veamos las prioridades que tenemos y las necesidades que tiene nuestro pueblo, vamos a gastar este dinero que, por ejemplo, en el caso de Paterna, es la primera vez que nos viene un plan así. Bueno, yo recuerdo el plan E, es que en el plan E se hicieron muchas Ya, el plan E, barbaridades. pero la Diputación te lo no. digo porque, pero en el plan E fue una cosa similar y se hicieron muchos disparates, se gastó mucho dinero en cosas que, bueno, están bien, están ahí, algunas están bien y otras no están bien. Alcalde de la Pobla de Vallbona, a Jo ver. crec que els ajuntaments i els alcaldes i els Sí. tècnics, com bé dir el company de Paterna, saben de sobre quines són les seues necessitats. Qui millor que l'alcalde de la Pobla o regidors de la Pobla saben quines Eso necessitats está tenen els claro. Pero ha veïns de sido la Pobla. precipitado y muy rápido. En la tramitació és possible que sí, Sí. però discrepen que se tinga que gastar en un mes i mig. Les bases diu que si no pots executar-ho d'ací a final de desembre, tens tot l'any que ve per executar. Per tant, el que sí que tens que estar és licitat i adjudicat, però en un mes i mig que mos queda tenim imposible, además. Tenim més que temps de sobre per a contratar i un any per a desenvolupar. Respecte al tema de la gestió i l'eficiència en la Diputació, n'hi hauria molt que parlar perquè tenim casos que estan esxutxats i que s'investigaran en les empreses de la Diputació on l'eficiència brillava per la seva absència. Respecte a la participació de l'oposició en el meu poble, dins d'aquesta premura que hem tingut, li hem enviat una convocatòria, una reunió per a discutir els projectes. No han pogut assistir perquè teníem sols un parell de dies des que varen veure quins eren els projectes, però al final se van a fer 16 actuacions importants on se toca absolutament tot tipus de temes, des de parcs, camins, inversió en edificis, goteres, instal·lacions que estan en mal estat, il·luminació de col·legis antics que anem a canviar, moltíssimes coses que són necessitats. Apuntaba antes Vicente porque se acotaba mucho, ¿no? No estic d'acord, no estic d'acord. És amplíssim el catàleg de coses. De fet, Así nos han informado no, nosotros. pues li podem passar la Tenemos cada convocatòria, cual y seguro que li tenemos podem passar cosas la diversas. convocatòria perquè realment és molt ampla, és molt ampla. Inclús el desfibrilador, si jo haguera entès que en el meu ajuntament tenia que haver-ne una que haguera volgut, l'haguera pogut adquirir, però he preferit reparar goteres, millorar l'eficiència energètica, arreglar carrers que els veïns van en els cotxes rebentant-los, o sigui, n'hi ha moltes necessitats i sí que coneguem cada un de nosaltres quines són i això estem destinant-ho. Y además, gastando ese dinero, te libera parte del próximo presupuesto que puedes destinar destinarlo a otras cosas, partidas. Bueno, A ver, efectivamente. si yo, que llegue dinero a los ayuntamientos en esos términos, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, aparte, efectivamente, los ayuntamientos conocen las necesidades mucho más que cualquier otra administración. Pero yo creo que se podía haber hecho de otra forma. Un poco más generosos en cuanto a los plazos, porque eso no había ninguna limitación temporal. Se podía haber hecho de otra forma. Se podía haber contado estos con la 70 millones, oposición ¿no? en la Date mayoría de los cuenta ayuntamientos. que somos 3 alcaldes y 3 alcaldes estamos contentos y de buen acuerdo con dinero. este plan y no con los Y cuando anteriores. nos llegó el plan estábamos encantados de que No, llegara dinero. pero el plan llegó un momento- pero el plan E tenía un sistema similar a este. Podías decidir a qué destinabas las inversiones. Sin embargo, nosotros lo que cuestionamos, o por lo menos yo lo que estoy cuestionando, es que las inversiones que el anterior equipo de la Diputación lanzaba no te permitían escoger qué tipo de inversión. Nosotros en Burjasot no hemos podido escoger nunca qué tipo de inversión queríamos. Pues yo te aseguro que había planes. Otra que cosa estaban era, de elección era libre que de los pudieses ayuntamientos. firmar un convenio singular con la Diputación. Eso es una historia distinta. Pero la realidad es que en lo que era inversiones te orientaban hacia lo que tenías que hacer. Y por Bueno, tanto, queda mucha legislatura de Diputación y ya veremos qué pasa, porque se están agotando. Es que los remanentes que habían se están gastando todos. Es decir, entre las transferencias que está haciendo la Diputación a la Generalitat, que algunos han dicho que parece como si fuera un cajero automático de la Generalitat. Bien, está bien. Toda la administración es común y los ayuntamientos somos comunes. Pero es que ese remanente, ese saneamiento económico que tenía la Diputación, que era un seguro para cuando hiciera falta cualquier cosa, eso va a desaparecer en breve. No, pero Va a Vicente, desaparecer en perdona, breve. es que al final era... Anualment se genera. Claro, sí, o- efectivamente. Son Anualmente pero el se dinero genera. viene del O Estado. se destinaba El dinero a viene los del municipios, O se como se perdía. ha hecho, Sí. o se amortizaba deuda que no era rentable. No era rentable, No dicho rentable por los amortizar. técnicos Pero la deuda en está economía. conmigo, en fin, yo no Entonces, lo al sé. final, y luego, en cuanto dices a lo del cajero de la Generalitat, pues yo estoy encantadísimo de que sea el cajero para pagar los libros de todos los niños. Sí, pero yo recuerdo, valencianos. quiero recordar que la Generalitat debe al Consorcio de Bomberos de la Diputación muchísimo dinero. Quiero decir,
Y a nosotros, cuando estábamos en el equipo de gobierno de Diputación, se nos recriminaba que no reclamamos a la Generalitat el dinero que debía la Diputación. No he oído nada de que se va a reclamar el dinero a la Generalitat ahora que son del mismo signo. Antes éramos del mismo signo también, pero ahora distintos signos. Yo entiendo que se reclama la deuda que hay. La deuda, bueno, Sí, pero por también volver habrá al que plan de la pagarla. Diputación y cerrar el tema, inyección económica de 71,2 millones, lo apuntaba el alcalde de Paterna, se van a crear 2.500 empleos en los de cerca de 265 municipios valencianos. Mano de obra que va a contratar directamente en los ayuntamientos, las empresas, ¿cómo va a funcionar? Cada ayuntamiento es una historia diferente, me imagino. Sí, ahí serà la decisió de l'alcalde o de l'equip de govern de cada Sí. poble, que veig com pot donar un poc xoc en les contratacions a empreses que nosaltres, en el nostre cas, anem a intentar que majoritàriament siguin del poble o locals o de la comarca, i se'ls demanarà, perquè no se'ls pot obligar, no se'ls pot condicionar, que n'hi hagi un grau de contractació el que abonament puguen, de veïns de la comarca o del poble, més enllà dels que gestionem directament en gestió directa des dels nostres departaments, y esa será la creación de ocupación que pueden hacer. También en Burjasot. Efectivamente, tú tienes que licitar los proyectos y por tanto ahí concurrirán las empresas que tengan que concurrir, y lo que puedes hacer es pues sencillamente hacer esa cláusula social, que es el hecho de que aquel personal que tenga usted que contratar, que se contrate a través de los servicios municipales de empleo, pues de Burjasot, lógicamente, o del Y me imagino que municipio, todos han del utilizado este municipio que aspecto social, corresponde. ¿no? Efectivamente, aparte de las obras que evidentemente van a mejorar nuestros municipios, en nuestro caso hay varias obras de pluviales, reasfaltado, peatonalización de algunas zonas del centro del pueblo, también zonas deportivas. No solo lo que va a mejorar, sino lo que estabas apuntando, con esas cláusulas sociales que vamos a poner en los pliegos para que repercuta en el empleo municipal, evidentemente. Bueno, pues valoraremos este plan, Vicente Sí, Ibor. lo que pasa es que yo veo un problema técnico ahí, porque ojalá a todos los alcaldes siempre nos ha gustado contratar empresas de nuestro municipio. Pero a veces no es fácil, no, es que la ¿no? ley no lo permite. La ley no lo permite. Claro que no, la ley de contratos del Estado, aparte armonizado a nivel europeo, permite que cualquier empresa pueda acceder a ello. Claro, que los alcaldes lo intentamos, ¿eh? Y eso yo creo que es legítimo y hay que intentarlo. cuantía, pero Hay una también. cuestión que es evidente, que si es un contrato menor, tú puedes invitar a empresas de... Otra cosa es que evidentemente después los técnicos valoren que no puede ser Sí, un contrato porque menor, las... sí, pero si es un contrato menor, supongo que te refieres a los negociados con publicidad, Sí, cualquier exactamente. empresa, aunque no lo invites, puede presentarse, sí, efectivamente, pero Y tú dando puedes transparencia, puedes pero no más que invitar, sentido. evidentemente, pero tú puedes invitar al menos a los de tu municipio. Luego, sí, lógicamente, intentarlo está muy bien, la ¿no? ley, la legislación está por Intentarlo. encima de No seré yo- cualquier voluntad política. No sé yo quien diga que no está bien, ¿Eh? porque creo que está Sí, bien, muy sí, lícito, sí. pero a veces es muy complicado. Bueno, queríamos también pulsar esta noche con nuestros invitados cómo llevan, porque ya han cumplido sobradamente los 100 días, ¿no?, de gobierno, la mayoría, desde que tomaron posesión en sus respectivos municipios. ¿Es más complicado gobernar en los consensos, en los pactos que nos ha dejado el panorama de las elecciones municipales y autonómicas? ¿Se consensúa todo de otra manera? ¿Cómo se está viviendo, por ejemplo, el pacto en Paterna, Juan Antonio Sagredo? Sí, bueno, nosotros estamos gobernando en minoría, en minoría. En minoría. Y solos. Realmente no estamos... ¿Compacto? No estamos compacto. Nosotros resumiríamos estos 100 días en hiperactividad e ilusión, y la verdad es que en estos 100 días lo estoy diciendo, ¿no? Hay una nueva época política, por decirlo de alguna manera, y aunque suene paradójico, la legislatura pasada, con una mayoría absoluta del Partido Popular, hubo muchísimos menos consensos que en estos 100 días con 6 grupos políticos representados en el hemiciclo del Ayuntamiento de Paterna. 6 grupos, sí. Sí, ayer mismo tuvimos el pleno y estábamos hablando que más de la mitad de los puntos que se llevan al orden del día del pleno salen por consenso. Y eso yo os puedo decir que en los últimos 8 años del Partido Popular, con mayoría absoluta y además absolutísima, No se había vivido. no se había vivido, pero vamos, ni de lejos. ¿También en Burjasot, por ejemplo? Sí, nosotros somos unos profesionales de formar gobierno con otras formaciones políticas de izquierdas o progresistas. Lo hemos hecho incluso con mayorías absolutas. La pasada legislatura fue una legislatura en la que 3 formaciones políticas estuvimos gobernando.
En esta legislatura empezamos como Paterna en solitario, pero recientemente también hemos llegado a un acuerdo de gobierno con Compromís que nos permite pues, ahí tener una mayoría suficiente y por tanto esa estabilidad que es necesaria en muchas ocasiones para llevar adelante proyectos y sobre todo para aprobar presupuestos, que es una cuestión fundamental y más en estos tiempos en los que pues, todos estamos inmersos en planes de ajustes, claro. La necesidad de llegar a esos acuerdos. Claro, ahí va yo, ¿no? Esa estabilidad necesaria, como ejemplo que ha pasado en Catarroja, ¿no? Esta ruptura de pacto. ¿Cómo se ve todo esto? ¿Es más complicado governar en este... Des de fora pot parèixer que sí, és més complicat. es En cada poble i en cada cas i es les una persones historia és una història diferent. No podem donar... Jo te puc parlar de lo que passa a la Pobla de Vallbona i nosaltres, uns quants ja els coneixem de fa molts anys, hem fet un pacte en el qual s'ha detallat molt clarament què és el que volem fer. Per tant, si n'hi ha un programa darrere, unes necessitats molt clares i unes idees nítides de què volem fer en aquests 4 anys, això impulsa el que les coses vagin eixint amb molta facilitat. Respecte al resto de membres de la corporació, és evident que el Partit Popular està en el nostre poble en una sintonia de a tot no, siga el que siga. Dius bon dia i ells diuen bona nit, encara que siga de dia. Aleshores, en això no podem comptar. Tenim a Ciudadanos i en ells sí que n'hi ha una relació que de vegades ens donen suport i de vegades no, però jo no ho trobo difícil. La relació entre nosaltres va molt bé. Crec que al final les coses que dus al ple i els projectes que impulses ja des de que naixen estan molt més consensuats i no se fan trinxeres ni banderetes de tu eres d'ací i tu eres d'allà. Y finalmente el que se beneficia de això es el ciudadà que hice més cosas y molt més fácil. Por alusiones como miembro del Partido Popular, Vicente Ibor, ¿qué decir? Bueno, claro, yo puedo hablar de Paiporta. Yo creo que los 100 primeros días yo creo que es lógico que se deje margen a los equipos de gobierno nuevo para que empiecen a coordinarse, a empezar a funcionar. Se empiezan a ver ya, yo creo que algunas discrepancias con la ciudadanía. Digo con la ciudadanía porque en la mayoría de los ayuntamientos los pactos se han hecho para que no gobierne la lista más votada, que en la mayoría de los sitios ha sido del Partido Popular, por lo menos en Paiporta, y la mayoría creo que también. Entonces, bueno, ya sabemos que no gobierna la lista más votada. Nosotros en Paiporta, bueno, de momento lo que vamos a ver es una subida de impuestos, es decir, una subida de impuestos ya el 25% en la tasa de basura, el 10 o el 12% en el IBI. Es algo que todos los partidos, cuando estaban en la oposición, me refiero a los partidos de la izquierda, cuando eran oposición al Partido Popular, criticaban que el Partido Popular no bajábamos suficiente los impuestos, no subíamos, y ahora los suben. Por ejemplo, ha habido una discrepancia con los programas más que evidente en las propias retribuciones de los alcaldes, porque en todos los programas de izquierda, Esquerra Unida, Podemos, Compromís y Partido Socialista decían que los alcaldes no podían cobrar más que, concretamente en Paiporta, más que el doble del mínimo interprofesional, y la primera medida del acuerdo de gobierno ha sido ponerse 4,7 veces el salario mínimo interprofesional. Con lo cual, yo creo que los primeros 100 días han puesto de manifiesto que no, en algunos casos, y no quiero generalizar, ni mucho menos a los que estáis aquí, porque no tengo ningún dato que me lo indique así, en algunos sitios pues, se han empezado incumpliendo programas. Pero pese a eso son 100 días. 100 días es un margen democrático razonable para que empiecen a funcionar. A partir de ahora, después de 3 meses de gobierno, vienen presupuestos, vienen ordenanzas fiscales y es cuando se tienen que poner en práctica los proyectos. Yo creo que va a haber alguna ruptura puntual en algunos sitios y en otros sitios funcionará bien. Y lo que decía el alcalde, tenéis razón, en muchos sitios se actúa por consenso, entre otros en mi municipio. Más del 80% de los puntos se consensúan, porque el trabajo de un equipo de gobierno local es 80% de gestión y 20% cuestión ideológica. Los decretos de laicidad, las prohibiciones absurdas, los toros, las tradiciones, eso es el 20%. El 80% es gestión. Sí, ¿estamos de acuerdo, alcalde Burjasot, con el planteamiento? Bueno, vamos a ver, empiezo por donde había... Nosotros somos la lista más votada, o sea, nosotros no hemos retirado a nadie de la alcaldía porque hayamos llegado a acuerdos con otras formaciones políticas. A ver, nosotros, los ayuntamientos, nos encontramos ahora con una situación complicada por la situación económica y abordando además realidades distintas a las que podía haber hace 8 o 10 años, y eso lo marca todo. Esa sensibilidad social, esa marcada sensibilidad social que yo creo que todos los partidos de izquierdas, todos los partidos progresistas están teniendo. Nos estamos encontrando con muchísimas situaciones y las estamos viviendo a diario, de gente que te viene al ayuntamiento pues sencillamente porque pierde la vivienda, porque no tiene
dinero para comprar alimentos, o sea, cuestiones tan básicas como esas es donde hay que hacer la mayor atención, ¿no? Yo no diría, evidentemente el 80% no, el 95% es gestión y lo otro es pose. Hay muchas cosas que son pose. Cuando tú te vas a un pleno y hay un montón de mociones políticas que además no hacen referencia a la gestión municipal, pues eso es un posicionamiento político que nada tiene que ver con la gestión del día a día, con la gestión que nos encontramos los alcaldes o los concejales cuando tenemos que hacer el trabajo a diario. Y yo por eso destaco que lo fundamental es esa sensibilidad social que tenemos que tener mucho más allá que quizá en otros años en los que se ha podido plantear otro tipo de acciones, de actuaciones, más pues quizá de bombo, de tal. No, ahora lo fundamental es hacer las verdaderas inversiones, los verdaderos esfuerzos económicos en aquellas personas que más dificultades tienen, que peor lo están pasando, y reinventarnos. Nosotros hemos creado ahora una oficina nueva de vivienda precisamente para atender este tipo de casos, porque ya la gente no está perdiendo la vivienda porque sea una vivienda en propiedad, sino en alquiler, y esa situación aún es peor todavía porque esa gente se queda en la calle. En fin, hay una serie de circunstancias que te invaden el día a día, que te invaden el día a día. Medidas de emergencia social que también me imagino que ya se han tomado tanto en Paterna como en Puebla de Vallbona. Se nos acaba el tiempo prácticamente ya. Seguiríamos mucho tiempo hablando de este tema interesante. Les voy a pedir a nuestros 4 invitados un mensaje final, una frase que resuma todo lo que hemos comentado esta noche, que no ha sido poco, valoración de cómo está siendo la gestión del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ese plan de la Diputación y el futuro, ¿no?, de las Diputaciones. Vicente Ibor, ¿cuál sería su mensaje? Muy bueno, breve. yo creo que tenemos que exigir gestión de los recursos, no solo gestión económica, sino gestión social y una redistribución adecuada de los recursos públicos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Alcalde de Puebla de Vallbona, ¿cuál seria su mensaje? Respecte a la Diputació, jo crec que té que haver un debat tranquil sobre quina és l'estructura territorial del nostre país i en aquest debat arribar a fer l'administració més propera i més eficient. En respecte a la qüestió de la gestió municipal que has comentat, nosaltres estem per a servir als veïns en les necessitats més bàsiques i, com comentava el company de Burjassot, avui en dia la gent ho passa molt malament i tenim que erradicar altres qüestions com ha sigut la corrupció o la mala gestió, que han dit que era molt bona, però jo no l'he vist per ningú puesto. Ara sí que és el nostre moment de que se nota que és una gestió diferent. Gracias, alcalde. Le esperamos en próximas tertulias. Buenas noches. Alcalde de Burjassot, su mensaje final. Nueva etapa y, por tanto, transparencia, participación ciudadana, solidaridad. Esas son las bases de lo que esperamos del nuevo gobierno, de lo que está demostrando hasta estos momentos y desde luego lo que estamos impulsando desde los ayuntamientos. Ser transparentes, ser solidarios y que haya mucha participación ciudadana para que el ciudadano sea consciente de la gestión que se hace. Gracias, alcalde. Y cierra el alcalde de Paterna. Muy bien, pues yo diría que el cambio que han querido los ciudadanos y las ciudadanas se ha dado, se está viendo en estos primeros 100 días y sobre todo que la gente está viendo que la prioridad de estos gobiernos de izquierdas estamos poniendo a las personas por encima de todo. Venga, pues gracias, también le esperamos en próximos programas. Buenas noches a los 4, nos vamos, mañana será viernes, no tenemos Ágora, ya será el lunes. Les esperamos con nuevos temas y nuevas reflexiones. Buenas noches, gracias por estar ahí.